Saludos, el día de hoy veremos la clase de monotonía de una función racional. El objetivo de esta clase será determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función racional utilizando la definición de asíntota vertical. Bien, empezaremos por definir qué es una función racional. Eh, Listo. Una función racional, como su nombre lo indica, es una razón o división entre dos polinomios. Es de la forma f de x es igual a p de x entre q de x, siendo p de x y q de x dos polinomios. Este tipo de funciones tienen una restricción que siempre debe cumplirse, la cual es que el denominador o el polinomio q de x siempre debe ser distinto de cero. ¿Por qué? Porque la división para cero no está definida. Además, existen unas líneas verticales imaginarias llamadas asíntotas, que es por donde la función nunca va a cruzar. Bien, pero ¿qué son las asíntotas más específicamente? Bien, las asíntotas son líneas imaginarias en las cuales la gráfica nunca va a intersecar, es decir, que la gráfica nunca va a llegar a topar esos puntos, y estas pueden ser horizontales, verticales u oblicuas. Para nuestro análisis, no necesariamente debemos analizar las asíntotas horizontales y oblicuas, pues no dificultan el análisis de la monotonía en este caso. Por ello, solo analizaremos la asíntota vertical. ¿Y cómo se halla esta asíntota vertical? Se halla igualando el polinomio q de x a cero, o es lo mismo decir que se halla igualando el denominador de la función a cero. Bien, ahora realizaremos unos ejercicios para que estos conceptos queden más claros. Bien, el primer ejemplo nos dice que debemos determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función f de x es igual a 2 de x menos 5 entre x menos 3. Primero debemos calcular la asíntota para saber en qué punto la función no va a estar. Para ello, como dijimos, la asíntota vertical es lo único que vamos a analizar y se la halla igualando el polinomio q de x a cero. En este caso, ¿cuál es el polinomio q de x? Es el denominador de la función, o sea, x menos 3. Es decir, que vamos a igualar el polinomio q de x a cero, que en este caso es x menos 3 igual a 0. Pasamos del menos 3, que está restando al otro lado sumando, y nos queda que x es igual a 3. Es decir, que por el punto de x igual a 3, pasar una recta vertical que sea paralela al eje de las y, y que por este punto la función no va a pasar. Bien, ahora para graficar la función realizaremos una tabla de valores donde daremos valores de x y obtendremos los valores respectivos de y. Y de esta manera podremos graficar la función. Entonces tenemos que los valores que le he dado a x han sido 0, 1, 2, 4, 5 y 6. Obviamente el 3 ya no lo coloco aquí porque como dijimos la división para 0 no está definida. Además el x igual a 3 es una asíntota. Bien, cuando x vale 0, y vale 5 tercios. Cuando x vale 1, y vale un quinto. Cuando x vale 2, y vale 1. Cuando x vale 4, y vale 3. Cuando x vale 5, y vale 2,5. Y cuando x vale 6, y vale 7 tercios. Colocamos estos valores en forma de par ordenado x, y. Y con estos valores ya podemos graficar. Esta gráfica podemos realizarla en cualquier graficador online. En este caso, la gráfica nos queda de la siguiente manera. Como vemos, la asíntota pasa por el punto x igual a 3 y es una recta vertical paralela al eje de la y. Además, las asíntotas se las representa con líneas entrecortadas. Y también tenemos los 3 puntos que calculamos anteriormente. Bien, y ahora, ¿cómo se realiza el análisis de la monotonía de una función? Pues se toman 2 puntos cualquiera en el eje de las x y se analiza su variación en el eje de las y en este caso. Por ejemplo, tomamos el punto 1 y el punto 2 y vemos que pasa de 1 a 2, es decir, que aumenta en el eje de las x. Y vamos a ver qué sucede cuando en el eje de las x aumenta. Para x igual a 1, como ya calculamos, y es igual a 1,5. Y para x igual a 2, y es igual a 1. ¿Qué sucede? Pues que a medida que en el eje de las x el valor incrementa de 1 a 2, en el eje de las y el valor disminuye de 1,5 a 1. En estos casos, cuando el valor de las x aumenta y el de la y disminuye, decimos que la función es decreciente en ese intervalo. Pero, ¿de qué intervalo vamos a anotar la respuesta? Pues desde el menos infinito, pues la función viene desde el menos infinito hasta la asíntota. Pero la asíntota no lo vamos a colocar específicamente, sino que va a estar señalada
O en otras palabras, la vamos a colocar en un intervalo abierto. Es decir, que no se incluye el valor del 3. Además, el análisis de la monotonía se la analiza únicamente en el eje de las X. Entonces decimos que es decreciente en el intervalo de menos infinito hasta el 3 abierto porque no lo vamos a incluir. Bien, ahora vamos a analizar la función del lado derecho de la asíntota. En este caso, asimismo, tomamos dos valores, por ejemplo, el 4 y el 5, y vemos que para el 4 nos da que en y es igual a 3, y para 5 nos da que en y es igual a 2,5. Esto es lo mismo que en la primera parte de la función. Es decir, que cuando el valor de x aumenta, en este caso de 4 a 5, el valor de y disminuye de 3 a 2,5. Por lo tanto, en esta parte de la función también es decreciente. Entonces, también es decreciente en el intervalo desde 3, como dijimos, que es abierto porque no lo incluimos, hasta el más infinito. Bien, ahora realizaremos otro ejercicio que nos dice determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función f de x es igual a 4x más 1 entre 2x más 1. Primero vamos a calcular la asíntota de esta función. Para ello igualamos el polinomio q de x a 0, que en este caso es 2x más 1. 2x más 1 igual a 0, el 1 está sumando, pasa a restar, y el 2 que está multiplicando pasaría a dividir, y nos quedaría que x es igual a menos 1 medio. Esto nos quiere decir que la asíntota va a estar en el punto de x, que es de valor menos 1 medio. Es decir, que por esa recta, por esa línea vertical imaginaria, la función nunca va a pasar. Bien, asimismo vamos a calcular sus valores para realizar la respectiva gráfica. Realizamos la tabla de valores con x y y. En este caso, los valores más próximos a la asíntota son menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Cuando x vale 3, y vale 2,2. Cuando x vale menos 2, y vale 7 tercios. Cuando x vale 1, y vale 3. Cuando x vale 0, y vale 1. Cuando x vale 1, y vale 5 tercios. Y cuando x vale 2, y vale 9 quintos. Colocamos estos valores en forma de par ordenado x, y. Y podemos ya graficar la función que nos queda de la siguiente manera. Vemos también que la asíntota pasa por el punto menos 0,5, que es lo mismo que menos 1 medio, solo que está en notación decimal. Bien, entonces vemos ya los 3 puntos que hemos graficado para la primera parte y los 3 puntos para la segunda parte de la función. Asimismo, realizaremos el análisis primero de la parte izquierda de la asíntota. Tomamos dos puntos cualquiera, en este caso tomaré el punto menos 3 y el punto menos 1. Y analizamos, vemos que de menos 3 a menos 1 existe una variación de donde aumenta, porque pasa de menos 3 a menos 1. El menos 1 es mayor que el menos 3. Y en cambio, en el eje de las y, ¿qué sucede? Pues pasa de 2,2 a 3, es decir, que también aumenta. En estos casos donde el valor de x aumenta y el valor de y el valor de y también, decimos que la función es creciente. ¿En qué intervalo? Pues desde el menos infinito hasta la asíntota, pero con intervalo abierto. ¿Por qué? Porque no lo vamos a incluir. Entonces nos queda que es creciente desde el menos infinito hasta el menos 0,5 abierto. Ahora, la parte derecha de la asíntota, vemos que tomando el punto 0 y el punto 2, vemos que para el 0 nos da el valor de 1 y para el valor de 2 nos da que es 9 quintos. 9 quintos es aproximadamente 1,8. Por tanto, vemos que pasa de 1 a 1,8 en el eje de las y, es decir, que también se incrementa, es decir, que cuando el eje de las x aumenta, el eje de las y también. Por tanto, el intervalo del lado derecho de la asíntota también es creciente. Por lo que decimos que también es creciente desde el menos 0,5 abierto, porque no lo vamos a incluir, ya que es la asíntota, hasta el más infinito. Y bien, esa ha sido la clase del día de hoy. Espero que les haya servido y nos vemos en un próximo video. Gracias.